Amigos, sed bienvenidos a Seculorum. El episodio de la expulsión de los mercaderes del templo por parte de Jesús tiene un significado muy hondo e importante en el Evangelio de San Juan. Los sinópticos lo sitúan al final, después del Domingo de Ramos, en la visita que Jesús hace al templo la semana de la Pasión. En el cuarto Evangelio, esta narración aparece ya en el capítulo 2. Es decir, el autor quiere que lo que Jesús hace y dice aquí se tenga en cuenta en todo su Evangelio. El contexto en que lo sitúa es también la Pascua judía, pero no la de su pasión, sino en otra que sucedió antes. Lo que el texto nos dice tiene varios momentos. El primero es que Jesús, con un azote de cordeles improvisado, suelta las reses y los animales con los que comerciaban los sacerdotes del templo. Vuelca las mesas de los cambistas y esparce sus monedas. Notemos que hasta ahora Jesús no ha tocado a las personas, sino solo las mercancías. A las palomas no les hace nada, pero les pide a sus vendedores que las retiren de ahí porque la casa del Padre no puede convertirse en un mercado. El segundo momento es en el que intervienen las autoridades religiosas, que el evangelista llama los judíos, y le preguntan acerca de un signo que refrende su autoridad para obrar así en el templo del Señor. Y Jesús les responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El diálogo que viene a continuación desvela que Jesús y las autoridades manejan conceptos diferentes. Con su autoridad divina, Jesús sustituye el concepto de templo. Para Jesús, el templo de Dios es Él, su cuerpo, su persona. El Hijo de Dios es el nuevo templo de Dios. A Dios se le honra en su Hijo. A Dios se le da culto en su unigénito. Por extensión de su humanidad, el templo en el que Dios quiere que se le dé culto es en el ser humano, en cualquier ser humano. Así pues, las autoridades se han quedado en un edificio convertido en un mercado, mientras que Jesús está estableciendo en su cuerpo el nuevo lugar en el que se da el culto a Dios. Con este emplazamiento al comienzo de su Evangelio, San Juan hace que recorramos toda su obra con la idea de que Jesús es el Hijo que tiene la autoridad de Dios, que es el templo en el que se da a Dios el culto verdadero. Ese es el Jesús que sale en todo el Evangelio de Juan. La lectura de Éxodo 20 nos traía en la primera lectura el Decálogo, los 10 mandamientos, el núcleo de la ley antigua. Esa fue la palabra dada por Dios a los hombres en tiempo de Moisés. Ahora estamos en un tiempo nuevo, en una fase nueva de la relación de Dios con los hombres. La nueva palabra que Dios da a los hombres es Jesús. Desde el prólogo de su Evangelio, San Juan identifica a Jesús con la palabra del Padre, palabra que existe desde siempre, anterior a la creación, que se ha hecho carne y acampado entre nosotros. Jesús es, pues, la palabra del Padre que en persona nos habla de nuevo a los hombres en una nueva ley, en una nueva creación, en una nueva humanidad. En el cuarto Evangelio, Dios y Jesús se identifican, son lo mismo, son el mismo. Así pues, el culto verdadero a Dios, invisible, se da en el Hijo, Dios encarnado y visible.
Pero ¿quién es ese Hijo con el que Dios se identifica? Ese enviado que habla con la autoridad de Dios. ¿Quién es Él en este mundo? Pues el que quizás nadie se espera, el crucificado. San Pablo lo explicitaba en la lectura de la carta a los Corintios. No complacen los signos que piden los judíos, ni la sabiduría humana que buscaban los griegos. Jesús es debilidad y necedad para los que piensan según el mundo, un crucificado. Para los que piensan como Dios, es fuerza y sabiduría. El propio San Juan no ve en la cruz sino el momento en el que Jesús es glorificado, el momento en el que devuelve su espíritu al Padre. El patíbulo de la cruz se ha convertido en el cuarto evangelio, en el trono de la gloria, en el trono del Rey Jesús. Os deseo una feliz jornada del Día del Señor y también una feliz semana. Que gocéis de sus bendiciones, de su palabra, de su Eucaristía, de su presencia en vuestros corazones. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo en Seculorum. Hasta entonces, gracias.